Gracias, compañeros, muy buenas noches. Terminamos en realidad ya el día de mañana esta semana de representación, pero como varios de ustedes ya saben, no es la primera vez que venimos a este local, no es la primera vez que conversamos y creemos que esos espacios son muy valiosos. Una de las veces que hemos estado aquí, dicho sea de paso, ha sido para conversar sobre la nueva Constitución, que es un tema en realidad que lamentablemente aquí en Lima no es un tema de debate, y no es un tema de debate porque deje de ser importante. No es un tema de debate porque no lo consideramos presente en nuestro día a día e ignoramos a veces la importancia de lo que podría ser encaminarnos y enrumbarnos y cuestionarnos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría y qué sería de nuestras leyes, de nuestro ordenamiento jurídico, del Estado, si tuviéramos una constitución realmente de la gente, realmente representativa? Hoy día ha empezado un paro regional, bueno, un paro en varias regiones, el paro agrario, nacional y popular. Un paro que dentro de sus principales reclamos está la nueva Constitución. En segundo lugar está un avance firme de la segunda reforma agraria. Y en tercer lugar está la democratización y la eliminación de oligopolios y monopolios, que económicamente han perjudicado terriblemente y han despojado terriblemente al agricultor, al pequeño trabajador, al que ara la tierra, ¿no? En favorecimiento de las grandes agroexportadoras. O sea, hemos vuelto a los 90, compañeros. En el sector agrícola hemos vuelto, es un decir, nos hemos quedado. Y con todas las expectativas que este nuevo gobierno de izquierda planteó en campaña, pues varios de nosotros congresistas también necesitamos empezar a retomar, no solamente para tener un apoyo y un sostén a esas promesas, como dice el compañero, hay que dejar de lado ese obstruccionismo, pero al mismo tiempo hay que pedirle también al gobierno central que haga y que cumpla lo que dijo iba a hacer. En el caso de la segunda reforma agraria, compañeros, es cierto, se mandaron algunos proyectos legislativos al Congreso que no se han priorizado del todo, pero es cierto también que desde la capacidad del aparato estatal y del Ejecutivo, a través de resoluciones ministeriales, decretos supremos, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, si vamos a hablar de unidad, si vamos a hablar de no obstruccionismo, si vamos a hablar de hacer Perú y de hacerlo desde la izquierda hacia el futuro, pues necesitamos trabajar en conjunto. Yo a veces lo he mencionado, no solamente hablemos de unidad por unidad, hablemos del trabajo en conjunto, pero sin trabajo estamos levantando un banner, estamos levantando una pancarta, pero no estamos como autoridades dando el ejemplo. Y en este contexto en el que nos encontramos, casi al borde de un nuevo cambio de gabinete, llevamos como 4 o 5, creo, cambios que lamentablemente como congresistas también nos dificultan la negociación de proyectos de ley, la observación de nuevas propuestas, la concertación para la construcción o la aprobación del presupuesto del año pasado o de los compromisos que se hicieron para los nuevos créditos suplementarios del presupuesto que se han aprobado este año, etcétera, etcétera. Necesitamos también una estabilidad. Y la crisis, porque este conversatorio el día de hoy se llama, ¿no?, escenarios, salidas frente a la crisis la exacerbó el fujimorismo, la puso sobre la mesa el fujimorismo desde campaña, luego no asumiendo la derrota, y ahora desde el Congreso, toda la derecha alineada, ya no solo el fujimorismo, interpelando, censurando, atacando, denunciando constitucionalmente, aprobando mociones para declarar inmoral prácticamente el proceso electoral. Hace poco, teníamos ya desde, me parece, inicios de legislatura, será agosto del año pasado, una comisión, nosotros le decimos en el despacho Comisión Fraude, pero es la Comisión Investigadora de las Elecciones Generales 2021. No sé qué hay que investigar en unas elecciones que ya terminaron, que ya se cerraron y que ya devinieron en la proclamación de quienes estamos hoy en el Congreso y en el Ejecutivo, pero está ahí. Esa comisión venció su plazo. En el plazo en el que venció, los meses que trabajó, habrá gastado, eso lo sacó algún periodista, creo, de Diario de la República, 125.000, 150.000 soles. Hay versiones más, versiones menos. Luego, esta comisión pidió una extensión de plazo, y nada de lo que estoy diciendo, digamos, va en contra de la realidad, pidió una extensión de plazo para trabajar 20 días más. Hasta ahora la comisión, en esos 20 días que ya se van a cumplir ahorita, no ha vuelto a sesionar ni una sola vez. Ni una. Por
supuesto, como toda comisión creada, cuenta de personal, se han contratado a trabajadores en el Congreso extra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo comprendo y yo soy parte de quienes dicen basta ya de un Congreso que no solamente en algunos puntos no está trabajando, sino que además no está dejando trabajar. Y hemos hecho entrar en razón a algunos colegas, se ha avanzado porque cuando vimos el último paro tuvimos que actuar, se aprobó esta exoneración de impuestos, se aceleró la aprobación de proyectos de ley dentro de los cuales hubo una iniciativa sobre el tema alimentario de quien les habla, de recuperación de alimentos en favor de las personas vulnerables, de las ollas comunes, de los comedores y de quienes más sufren de hambre, porque es increíble que en el 2022 la gente en el Perú sufre de hambre. Y pusimos algunos puntos importantes en el debate congresal. Pero nos falta despojarnos de esos egos, de ese egoísmo, de eso que han implantado en la derecha, que en algún momento hemos escuchado en la prensa. No importa si sufren 100, si sufren 1000, si sufren 2000, con tal de que se haga lo que yo digo. Y esas cosas nos han llevado a un escenario en el cual ni la derecha tiene legitimidad en estos momentos, créanme, ni la izquierda, que está planteando temas ahora, se está dejando ver y está empatando con las demandas y con lo que pide la gente. Y hay que ser bien autocríticos, compañeros, somos muy pocos. Todavía seguimos siendo pocos, a pesar de que hemos tenido un proceso electoral que uno pudiera decir exitoso, ¿no? Que se encaminó en un comienzo con una propuesta programática clara. Hoy en día tenemos por lo menos 6 regiones en paro. Acabamos de venir de un toque de queda inexplicable, inentendible, al menos en Lima, ¿no? Y no tenemos todavía soluciones ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Entonces, es un escenario complejo en el que, sin duda, si le va mal al gobierno, le va mal a todo el país, pero además que hayan estos errores y que hayan todas esas críticas no quiere decir que a la derecha le esté yendo bien. Y yo creo aquí en que, como dice, el pueblo es sabio, y yo sé que muchas personas, y lo escuchamos en las calles todos los días, y lo vemos en la prensa, y lo vemos en las encuestas, y nos gusta o no creerlas, en fin, no hay legitimidad entre Fuerza Popular. O sea, no es por descarte, ¿no? Al gobierno le va mal, Fuerza Popular capitaliza. No es así, compañeros. Estamos en una crisis en donde toda la clase política se está viendo afectada. Esa es la verdad. Algunos tendrán más culpa que otros, sin duda, de que esa crisis se profundice. Pero como clase política, en estos momentos, de lo que principalmente necesitamos, o necesita la clase política o las autoridades ahora, es de partidos políticos, de movimientos organizados, de sindicatos, de organizaciones comunales, de organización popular, para decirlo en un solo paraguas, en una sola frase, en 2 palabras. Organización popular. Porque si estamos esperando, compañeros, que solo durante las elecciones nos jalamos de los cabellos y luego nos dedicamos a criticar de aquí para acá, nos dedicamos, ¿no es cierto?, a insistir en tal o cual cosa que sabemos no va a suceder. Ojo, no digo que la crítica sea mala, yo misma la ejerzo, pero tenemos que trabajar el doble. De lo contrario, somos muy pocos, repito, quienes estamos tratando de abrirnos un espacio entre la prensa, que ya sabemos nos ha sido siempre ajena, entre las encuestadoras, que también a veces sí no son de lo más reales, entre, en general, medios de comunicación, grupos de poder económico, los propios monopolios y oligopolios, que son un punto de agenda tan en boga hoy en día y que nadie lo está analizando. Yo no veo en esos momentos mesas de debate en medios de comunicación que estén hablando de por qué está reventando esta efervescencia popular en estos momentos, y se supone tenemos un gobierno popular. No es que Pedro Castillo decidió, ¿no es cierto?, digamos, no es que él instauró el gamonalismo, la esclavitud del siglo XXI que le llamamos hoy en día, no. Seguramente no ha hecho lo suficiente por acabarla, pero son problemas que arrastramos hace décadas, compañeros y compañeras. Ese es el grave problema. Estos monopolios y estos oligopolios y esa concentración del mercado no nació ayer. No nació el 28 de julio pasado. ¿Se está haciendo lo suficiente para combatirlos? No. Pero no podemos decir que esto no ha sido el legado histórico de la derecha o de los grupos económicos en el poder. Y frente a eso, como les digo, ser pocos no nos ayuda. Necesitamos un respaldo, necesitamos el apoyo de las organizaciones, necesitamos estar permanentemente organizados, o revolución permanente, como
como podría usar esa expresión, ¿no? Pero ojalá y estuviéramos todos en ella, todos en esa dinámica, no porque en octubre vamos a tener elecciones, no, compañeros, sino porque en estos momentos el país nos necesita. Y si le planteamos al país un cambio y a veces no lo estamos viendo desde arriba, pues desde abajo hay que seguir construyendo para que ese cambio sea posible, sea viable. Hay un espacio en estos momentos, así como en los 90 hablábamos de la ausencia del Estado, antes de los 90, en los 80 hablamos de la ausencia del Estado, de la tragedia de lo que fue el terrorismo. Hoy día hablamos precisamente también de un vacío de poder. Y yo diría que en muchos lugares en donde el Estado no estuvo, aún no llega. Y ahí es donde también necesitamos que nosotros mismos, yo lo digo desde mi despacho y siendo representante por Lima, hoy por hoy soy congresista de la República, necesitamos ir a más lugares. Muchas veces decimos Lima no es el Perú. Bueno, ¿qué estamos haciendo para democratizar esa idea de Perú que tenemos? Como les decía, mientras que en el paro, en Cusco, en Ayacucho, en Puno, se pide nueva constitución, se pide no a los oligopolios y los monopolios, se pide reformas agrarias, en Lima estas cosas no se escuchan, estas cosas son un chiste acá, estas cosas se denigran en muchos sectores, ¿no?, de la mesocracia limeña, digamos. Y es ahí donde también tenemos que trabajar esas conciencias, porque ese egoísmo del que hablaba el compañero, ese individualismo propio del capitalismo, como decía el compañero, es algo que cala muy profundo, y no solamente en política, o no solamente en un discurso, sino en las acciones de uno. Uno prefiere trabajar, disfrutar de su trabajo, que meterle tiempo a militar en un partido. Que seamos sinceros, compañeros, no somos muchos, ¿no?, los que decimos, ok, voy a dedicarle el tiempo a pelear por estas cosas que podrían beneficiar a más que solo a mí, a más de uno. ¿Cómo hacemos conciencia para que podamos crecer y para que podamos entender que esta inmersión, no sé si se le quiere llamar así, pero esta voluntad sea acompañada por acciones y sea acompañada por una conciencia, una cultura, un imaginario colectivo de que lo que estamos haciendo ahora no lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver más adelante, pero va a hacer que todos mejoremos. Y si nuestra comunidad mejora, nosotros mejoramos. Esa perspectiva, compañeros y compañeras, es algo que tenemos que trabajar desde las organizaciones. La autoridad puede salir de las elecciones generales, puede salir de las organizaciones, pero si no tiene a sus organizaciones presentes, si no tiene permanente organización detrás, es una careta. Es una careta que se cae por su propio peso y lo estamos viendo en algunos casos. Entonces, compañeros, ¿cuáles son las salidas de esta crisis? No es tan sencillo como decir, cambiamos la Constitución y aprobamos 3 leyes sobre el tema agrario. No es tan sencillo. Si esto de acá sigue pensándose como yo, y luego yo, y luego yo, porque acaba este problema y el sector agrario es ajeno a el sector transportista. Y acaba el sector transportista su problema y es ajeno también al problema de los mercaderes, de los bodegueros, de los comerciantes, de aquellas personas que entraron en la informalidad. Y todos somos ajenos a los problemas del otro. Y tenemos que ir pachando. Pero no vemos lo que hay detrás, no vemos esa sociedad, esa comunidad, no vemos esa proyección, ¿no es cierto?, de estructura que necesitamos mejorar o que necesitamos cambiar. Uno de los lemas que usamos en campaña en algún momento, ¿no?, fue cambiemos todo. ¿Y qué estamos cambiando? ¿O cómo lo estamos cambiando? ¿Con esa perspectiva? ¿O lo estamos haciendo para cerrar, tapar pequeños huecos? No digo pequeños ni tan pequeños. El sector agrario tiene un problema histórico tremendo por aquí y por donde lo vea. No solo de los trabajadores agrarios como campesinos, también de aquellos que trabajan para las grandes agroexportadoras, también para aquellos que comercializan los productos, los intermediarios, los que finalmente los venden en los mercados, es decir, la cadena productora de alimentos en nuestro país, gracias a la cual el limeño se alimenta tranquilo en su casa. Es tremendo el problema que existe. Pero sí necesitamos esa perspectiva y las organizaciones políticas son cruciales para no hacerle olvidar a las autoridades que esa perspectiva es necesaria y que está en las calles. Yo creo que una de las formas fundamentales de salida de esta crisis no solamente es el trabajo con ustedes y de la mano de ustedes. Yo acabo de venir de una reunión del centro de Lima con estudiantes porque quiero plantear una ley de estudiantes para defender, digamos, los casos de denuncias de dirigentes estudiantiles. Y no puedo hacerla de ningún otro modo que no sea preguntándoles
Entonces tengo que reunirme con ellos. Yo no puedo presentar un proyecto de ley, escribirlo, presentarlo y nunca haber hablado con ellos. Eso es fundamental, no solo para salir de una crisis, para hacer las cosas bien en política, para hacer política que precisamente congregue y represente a la polis, ¿no? Que es de donde surge, digamos, la organización que hoy en día tenemos y que hoy en día decimos es nuestro Estado de Derecho, sino que además, compañeros, necesitamos, para por lo menos vislumbrar una salida a la crisis, trabajar en conjunto. Yo no digo que trabajar en conjunto sea todos llamarnos con un solo nombre, todos tener un gran partido, todos tener una gran bancada, no. Pero necesitamos saber que estamos caminando hacia un mismo norte. Necesitamos saber que estamos trabajando con un mismo objetivo y con un mismo diagnóstico de la realidad. Y ese diagnóstico, esa estructura ya no funciona. Y esa estructura, al menos en términos legales, institucionales, está anclada en la Constitución, que permite que, claro, el oro del Perú es del Perú en la tierrita. Alguien lo saca de la tierrita y es de quien lo saca. Y no se ve más. El que primero encuentra gana, ¿no? Pero me parece pues el juego de las chapadas de los niños, en fin. Si el primero lo toca, ahí está, él gana. Y no es así. Es una constitución que se hizo entre 4 paredes, entre un puñado de personas y con un puñado de intereses. Y si ya hay otros países que están encaminándose, ojo, no solo se trata del cambio de constitución, por eso usamos tanto la palabra, compañeros y compañeras, de asamblea constituyente, porque más allá del debate legalista inmenso que ustedes podrán escuchar en todos los canales o en todo caso redes sociales, qué sé yo, el significado de constituyente y de asamblea nos refiere precisamente a derribar esos 4 paredes, a derribar ese puñado de personas y a derribar ese puñado de intereses. Porque estamos hablando de la constitución de todos los peruanos, del Estado peruano que debe representar a todos y todas. No es un Estado que solamente representa a los ciudadanos, sino a los pobladores, ¿no? Como usan esa palabra a veces en los medios. No es un Estado que representa solo a los ciudadanos de primera y no a los de quinta categoría, como decía un expresidente, ¿no? Ese proceso constituyente no es de un día para otro. No es un proceso impuesto, porque ya hemos vivido bajo imposición muchos años, y no es un proceso cerrado, es un proceso de diálogo que tiene que emanar de la gente y sobre el cual tenemos que hacer conciencia, compañeros, y por eso estamos en este tipo de foros, en este tipo de debates, en este tipo de encuentros, de por qué es importante hablar de un proceso hacia el cambio de constitución, de un proceso hacia un nuevo sistema justo para el sector agrario, de un nuevo procesos hacia la justicia fiscal, económica y tributaria, en donde paguen aquellas empresas que jamás han pagado impuestos pese a ser formales. Hoy en día acabamos de ver un partido de fútbol de Perú, nos estamos alistando para un mundial y hay inmensidad de casas de apuestas. Ahora por internet apuestas de un sol a 100 sol, a lo que quieras, por un equipo. ¿Ustedes creen que esas empresas, porque una casa de apuestas es una empresa, pagan impuestos? ¿Ustedes tienen una idea de cuánto ganan las casas de apuestas virtuales ahora? Una millonada. Es igual que lo que ocurrió en el caso de los casinos. Nadie se había dado cuenta, los casinos era un problema de los ludópatas y punto. Y descubrimos que para grabar, o sea, para ponerle impuestos, para cobrarle impuestos a los casinos, hubo que derribar un tremendo lobby de políticos interesados en política que tenían negocios en los casinos. Bueno, compañeros, acá no se trata de robarle al rico para darle al pobre, aquí se trata de justicia fiscal. Y sí, pues, hemos pasado un momento, o estamos atravesando un momento después de 2 años de pandemia, de crisis, en donde quienes han seguido ganando y han tenido utilidades en verde, por las nubes, por los cielos durante pandemia, podrían y deberían, por justicia fiscal, aportar más al Estado peruano. Para aquellos que lo han perdido todo, no por su culpa, por la crisis, lo han perdido todo, puedan sobrevivir. Imagínense que todavía estamos en el estadio en el que hablamos de supervivencia. No estamos hablando de vivir dignamente, no estamos hablando de vivir con dignidad, estamos hablando de sobrevivir. Nosotros que vemos el tema alimentario, estamos hablando de darle de comer a la gente, no estamos hablando de que tenga una mansión con un televisión por cable y 40 celulares, que coman. O sea, estamos muy atrás, compañeros y compañeras, en esta lucha contra el sistema capitalista que aquí está todavía en una etapa en la que seguimos hablando de grandes terratenientes,
seguimos hablando de personas que a la hora de trabajar están encadenadas con llave. Y lamentablemente estamos en un momento en el cual en el imaginario y en la cultura de muchos peruanos y peruanas eso es normal. Eso está bien. Está bien que tengas un contrato de trabajo así no te paguen. La suspensión perfecta, ¿no? Está muy bien. Oye, agradece que por lo menos tienes trabajo. No, pero no recibe un sueldo, pero agradece que tienes ahí tu contrato. ¿Ustedes creen que las empresas que mandaron a suspensión perfecta a los trabajadores los volvieron a contratar? Los mandaron a suspensión perfecta 3 meses, luego otros 3 más, luego otros 3 más. Hasta que planteamos, y lo digo con mucho orgullo porque también me gusta enorgullecerme de las cosas que hacemos, planteamos la eliminación de la suspensión perfecta por la pandemia, que era un tipo específico, un decreto específico, y antes de que se aprobara en ese congreso tan productivo, lo aprobó el Ejecutivo, derogó ese decreto de suspensión perfecta por pandemia. Y los trabajadores regresaron. ¿Alguna empresa quebró? No. En absoluto, los que quebraron fueron los comerciantes, fueron los que tenían su pequeño negocio, no las empresas que mandaron 100 trabajadores en suspensión perfecta previos a ese colectivo. Esas empresas no han quebrado, se los aseguro. Y se los aseguro porque el día de hoy me he juntado con trabajadores de una de esas empresas, nuevamente están en huelga, o sea, Ajinomoto, hoy día estoy con los trabajadores de Ajinomoto, que está en todas las cocinas de todos los peruanos, que no ha dejado ni en 2020 ni en 2021 de trabajar. Y hoy en día el sindicato tenía 25 integrantes, bajó a 6 porque se despidieron al resto, se fueron a procesos judiciales y los compañeros han ganado su proceso judicial y los han repuesto. Después de estos 2 años horribles de pandemia, desde el 2018 estaban despedidos y han vuelto a constituir o a reconstituir o a reorganizar su sindicato. Y nuevamente no pueden dialogar con los empresarios. Esa es esa lógica empresarial de que agradece que tienes el trabajo cuando la empresa debería agradecer que tiene al trabajador. Sin trabajadores las empresas no producen. Pero está acá, es esto. O sea, es un fenómeno, no sé si fenómeno, pero es un imaginario colectivo, cultural muy fuerte que nos pinta la realidad de una manera cuando no es así. Y se sostiene en discursos, ¿no? Cuando escuchamos a los políticos hablar, se sostiene en una constitución que ya no rige, no tiene nada de vigencia ni de representatividad, no la tuvo. Se sostiene en una prensa que construye el relato alrededor. No sé si ustedes han escuchado ese dicho donde dice la historia la cuentan los que ganan, los vencedores. Compañeros, ¿quiénes han sido los vencedores en este país después de los españoles? Cuéntenme. Los grandes empresarios, con los mismos apellidos, hasta el día de hoy. Y no podemos dejar que hasta el día de hoy esa misma historia sea la que reproduzcamos entre nosotros o las futuras generaciones, porque esa no es la historia, esa es su historia. La historia de los esclavos durante la primera reforma agraria, pues eran prácticamente esclavos, los trajeron a los chinos culíes, aquí a los peruanos. O sea, la historia de las personas que sufrieron abusos, a personas que las compraban, ¿no es cierto?, como si fueran objetos. Esa historia nunca se contó. Uno la lee como anécdota, ¿no? Se la aprende para un examen. Pero esa historia no es la que hoy en día observamos cuando vemos a un chico de 16 años morir porque se lo encerraron en su trabajo. Y no en un trabajo, discúlpenme, informal, en un McDonald's. De verdad que yo les digo, esto lo tenemos que construir muy de a poquitos y muy desde atrás. Desde el colectivo de lo que estamos tratando de representar en una historia que nunca se nos fue otorgada y que nunca se contó, desde los pueblos del Perú, hasta las grandes reformas políticas de las cuales están a cargo los representantes, y por eso estoy el día de hoy acá. Porque si no hacemos ese trabajo de doble en equipo, lamentablemente no vamos a poder llegar a ningún lado, excepto a una gestión que se va a caer, a una fachada, a una pancarta, no va a persistir en el tiempo. Y no sé ustedes, pero yo con 31 años sí siento que lo que quiero trabajar ahora debe tener perspectiva en el tiempo, debe tener proyección en el tiempo. Yo no estoy acá para firmar un par de leyes e irme mañana a mi casa, o en 4 años, o en 2, o mañana, no lo sé. Yo estoy acá para trabajar y construir por un país que ojalá vea algún día mis hijos, los hijos de mis amigos, no para firmar un par de papeles, que seguro también hacen mucho bien. Pero creo que como personas distintas,
izquierda nos sabemos y nos encontramos en las mismas luchas hace ya mucho tiempo. Este debate de la castración química, compañeros, yo como militante del Partido Socialista lo he tenido en el 2008, en el 2012, en el 2016, durante la época antes de Ollantumala, de nuevo la Tuxa. Y no quiero meterme en profundidad en el tema de la castración química, de la pena de muerte, pero les comento porque es circular, es debate tras debate y pareciera que nos quedamos sin recursos que plantearle a la gente. No puede ser que cada vez que matan a alguien, pena de muerte sea el debate. Por más que estemos a favor o en contra, ¿no? Pero no podemos quedarnos ahí. Yo me siento corta al ver a mis colegas discutir algo que ya hemos discutido tantas veces y que además de no haberse aprobado por su inviabilidad, no nos lleva a un debate más profundo de cómo evitar criar asesinos, cómo evitar que la persona delinca o que las gentes o las personas se vean asesinadas. Anteayer también estuve en una reunión en la región policial Callao, ya se imaginarán, sicariato, ¿no? Y sicariato al sector construcción civil. Tan grave es el tema del sicariato que el Callao a los trabajadores de construcción civil que en 2015 se crea una comisión dedicada a investigar y a mejorar y luchar contra la violencia, nombre larguísimo, contra la violencia y la criminalidad a los trabajadores de construcción civil. Y me reuní antes de ayer con el Ministerio del Interior, con los policías de Callao y con los compañeros de construcción. Y les pedí un informe y no había informe. Desde el 2015. Y la norma del Ejecutivo, porque es un decreto, ahora me va a corregir alguno de mis asesores, pero era un decreto viceministerial, creo, incluso, firmado, peruano, publicado, decía que cada 6 meses se emitía un informe. Y cuando le pregunto a la directora, que por cierto tiene un mes en el cargo, porque acaban de cambiar de director, como están cambiándose cada cierto tiempo, ella me responde, es que nadie ha denunciado estos hechos por organización criminal, Sigrid. Han denunciado el asesinato, pero ¿cómo yo infiero que ahí hay una organización criminal que mata a los obreros de construcción civil? Digo, amiga, no te han denunciado un asesinato, te han denunciado 20 asesinatos en una misma cuadra. Ya pues. O sea, nadie va. Yo le puse este ejemplo, ¿no? A mí me robaron mi celular cuando yo trabajaba en Chorrillos, en Guardia Civil, con la Avenida del Sol, no sé si conocen, el límite con San Juan, o bueno, muy cerca. Y yo trabajaba ahí y había 10 chicos jóvenes robando celulares todo el día. Obviamente la suerte de trabajar 2 años y medio me tocó a mí. Descuido y me robaron el celular. ¿Ustedes creen que yo pongo una denuncio a tales personas en la esquina tal, son una organización criminal? No, yo denuncio, me robaron el celular, quiero mi celular. Pero si hay 40 denuncias de robo de celular en ese día, en esa esquina, cualquier persona que eleva esto a una fiscalía se da cuenta que la fiscalía dice, oye, algo está pasando acá, robar celulares todo el tiempo. Entonces, si matan a trabajadores de construcción civil todo el tiempo, ¿cómo me puede venir a contestar? Es que nadie ha denunciado que hay una organización criminal. Compañeros, mafias y organizaciones criminales dedicadas a matar a compañeros existen. Sindicalizados, obreros, existen. Y nadie hace. Y enfrascado en ese tema, ojo, en ese tema, yo presento un proyecto de ley, hago una reunión, converso y dialogo con las autoridades, presiono para que ahora sí, después de 5, 6, no sé cuántos años desde 2015, emitan algún informe por lo menos que me permita saber qué cosas hay, qué cosas tengo. Pero esa no es la solución a la inseguridad ciudadana, esa no es la solución, ¿no es cierto?, integral, estructural para el país. Entonces, hay diferentes tipos de trabajo, hay que hacerlos todos, pero los necesitamos. Nos necesitamos desde el momento en el que nos reunimos, presentamos algo, hasta el momento en el que salimos a las calles y marchamos, hasta el momento en el que firmamos un papel, no lo firmamos, pero cada cosa tiene un valor, tiene un peso, tiene una importancia, y yo estoy segura que el que mucho abarca, mucho debe apretar. O sea, no estamos para darnos el lujo de decir, no, el que mucho abarca poco aprieta, voy a irle a pasos. No estamos en ese momento. Y por eso es que necesitamos más que nunca el apoyo de las personas, incluso y sobre las diferencias menores que yo creo que puedan existir, sí los necesitamos. Y no solamente necesitamos el sostén y el apoyo que ahora este mismo gobierno a veces no nos deja, ¿no es cierto?, poner ahí debajo, sino que además nos necesitamos para seguir visibilizando luchas históricas que sabemos ni en 5 años se van a resolver, de verdad.
que son luchas mucho más profundas que van pasando por lo que les comento, lo cultural, lo político, lo histórico, y ojalá y en algún día llegue al debate constitucional. Ojalá y rompamos ese estigma de que el cambio de constitución es simplemente una bandera política y es simplemente un dicho, y no más bien que es algo simbólico tan grande que representa más bien o representaría un cambio tremendo y una representación real y una agrupación o un agrupamiento de personas real que alrededor de esas banderas, como lo vemos en Chile. Yo acabo de estar en Chile hace unos meses o hace un mes creo, y realmente he visto el proceso en el que se están cuestionando todo. No es solo el tema de un cambio de papel, compañeros, o el cambio de algunas regulaciones, es también el cuestionarse el orden, ¿no? Y cómo estamos consumiendo las cosas. Y que el Estado pueda entrar a romper esa concentración del mercado y que el Estado pueda tener un papel importante, pero tenemos que trabajar también desde el Estado, si no, lógicamente nadie nos va a querer ahí. Así que nos necesitamos, compañeros. Yo quisiera expresarles de alguna manera también esto como mensaje circular o central del trabajo en conjunto que nos espera, que en 9 meses ya parecen bastante, pero en realidad es un proceso todavía muy incipiente, que estamos a tiempo, ¿no?, de levantar o de seguir levantando, y que para eso me tienen acá. Ya es la tercera, no sé, ves que vengo, creo, habrá una cuarta, una quinta, pero construyamos juntos ese país que estamos soñando para los nuestros, construyamos juntos desde la izquierda, sin olvidarnos también de a quienes estamos apuntando y de quienes buscamos que realmente se represente hoy por hoy en nuestro país. Yo les agradezco la presencia el día de hoy y, como les decía, no va a ser tampoco la última vez. Muchas gracias, compañeros. Definitivamente es tan simple la palabra, unidos. Tenemos que unirnos justamente por esa causa. Tenemos también justamente aquí